Estamos en comunicación con Claudio Fantini para seguir analizando la situación internacional, la guerra, lo podemos ya definir así, en Medio Oriente, casi las 2 de la mañana en Israel y vuelven los ataques. Claudio, buenas tardes, gracias por el contacto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Lo venimos charlando desde hace varios días, ¿no? Las posturas de Israel, de Irán, los aliados. Ya hablamos de una guerra declarada que se le puede poner fin en algún momento y de qué manera. Bueno, hay varias posibilidades de que se ponga fin a esta guerra. Todas más vale tienen que ver con lo que pase en la estructura del poder en Irán. Si se derrumbara la teocracia, si se derrumbara el régimen, por ejemplo, o se partiera y entrara una disputa interna que hiciera caer el liderazgo de Ali Khamenei, ahí se Mm. abriría una posibilidad cierta de pronto final de esta guerra. Eh, lo mismo puede ocurrir si en un bombardeo fuese alcanzado el líder espiritual, el ayatollah Ali Khamenei, líder espiritual y máximo líder, o sea, es quien detenta el poder finalmente. No digo tanto el gobierno y el Majlis tienen una porción menor de poder que la estructura religiosa que tiene en su máxima autoridad la ayatollah Jamenei. Esa sería la posibilidad, o que sintiendo que verdaderamente están en una desventaja muy grande, sobre todo porque los aparatos de inteligencia israelí habrían infiltrado en profundidad a la estructura de poder iraní. Eso empezó a verse el año pasado cuando Israel asesinó a Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas que residía en Doha, en Qatar, pero había ido a Teherán a la asunción de Pezeshkian, Masoud Pezeshkian, el actual presidente iraní. Bueno, lo que viene pasando en estos últimos días o a partir del jueves muestra que la infiltración de la inteligencia israelí era muy profunda. Si de verdad existe una ventaja amplia, cosa que no estoy seguro, ¿no? En la guerra lo primero que muere siempre es la verdad. Hay una guerra de Mm. propaganda y por lo tanto no se puede estar seguro de nada, pero algunos elementos están pareciendo atribuir una ventaja a Israel en esta guerra, y si fuera así, bueno, no se puede descartar que vaticinando o viendo un posible peligro de derrota absoluta que le costara la vida a la propia teocracia chiita, bueno, se avengan a esa puerta de negociación que le está abriendo Donald Trump, que en realidad no es una negociación, sino la oferta de que continúe existiendo el régimen a cambio de que firme una capitulación. ¿Cuál sería la capitulación? Bueno, la aceptación de no producir, de no enriquecer uranio, que nunca más se enriquezca uranio en territorio iraní, que el uranio enriquecido lo reciban desde afuera. Esas serían las posibilidades hoy por hoy de un final cercano de esta guerra. A ver, Claudio, ya van 5 días o un poco más de estos ataques por parte de Israel e Irán, de Irán a Israel. En el caso de Israel, ¿de qué manera está acompañando en general la sociedad esta nueva guerra? ¿De qué manera está acompañando esta decisión de atacar Irán, si es que hay un acompañamiento? Yo creo que hay un acompañamiento mayor a lo que está ocurriendo en Gaza, por Ajá, ejemplo. Hay una diferencia muy grande. Si bien hay un vínculo entre Hamas y sí. la República Islámica, porque Hamas fue desde hace décadas armado dentro del esquema que había diseñado el general Qasem Soleimani, por entonces jefe de la Guardia de la Revolución Islámica, que fue quien armó el eje de la resistencia, lo llamaron, ¿no? O sea, ese esquema de proxies
por lo cual Irán le hizo indirectamente la guerra a Israel con Hezbollah desde el Líbano, una milicia alawita desde Siria, dos milicias chiitas desde Irak y los hutíes desde Yemen con Hamas en la franja de Gaza. Yo creo que claramente se ve que hay una división muy grande en la sociedad israelí frente a lo que acontece en Gaza. Y además en Gaza claramente lo que acontece es una guerra de exterminio en la que tanto Hamas como el gobierno de Netanyahu están cometiendo un horrible crimen con el pueblo civil palestino, con el pueblo civil gazatí. Digo tanto Hamas porque Hamas tiene por estrategia el aniquilamiento de su propio pueblo para estigmatizar a Israel en la dimensión de la opinión pública mundial. En el caso de Irán hay una diferencia porque Irán es un enemigo existencial de Israel desde 1979, que es cuando cae el Shah Reza Pahlaví, y Ruhollah Khomeini crea esta teocracia, y realmente si Irán llegara a tener bombas atómicas, es muy posible que las usaría contra Israel. Por eso creo yo que en este caso hay sí un acompañamiento muy fuerte y diría total de la sociedad israelí a las acciones militares que se llevan a cabo. Gracias, Claudio, muy amable. Buenas noches. Ha sido un gusto, hasta siempre.